Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy volvemos a tierras gallegas para hablaros de la leyenda de Peira dos Lobos, a Fada dos Lobos, el hada de los lobos, la señora de la manada. Peira o hada de los lobos es el nombre que en la mitología gallega y del norte de Portugal se da a las jóvenes que se vuelven guardas o compañeras de lobos. Son, a priori, la versión femenina del hombre lobo, y parte de las leyendas de Portugal y Galicia las mencionan desde muy antiguo, aunque la versión femenina de la licántropa tenga tintes menos violentos y malignos que la masculina. La peira posee muchos dones sobrenaturales, entre ellos la capacidad de hablar el lenguaje de las bestias, y de este modo las controla a su antojo, siendo en cierta forma la líder de la manada, hasta tal punto que los machos alfa de la manada de los lobos se someten a su voluntad. Un gran hecho que todos saben en Galicia es que la peira es una muchacha cuyos dones están dirigidos a dominar a los lobos y a los hombres lobo. Pero entonces ocupémonos del mito tal y como se contempla en su origen. Así pues, la Pereira es una criatura con poderes sobrenaturales que, según la leyenda, sería la séptima hija de una pareja que recibe una maldición o, según otras versiones, una hada protectora de los bosques. Realmente, la leyenda proviene de Portugal y no es muy conocida en las zonas de influencia lingüística como Brasil. Sin embargo, el mito ha trascendido en Galicia, donde se cuenta una versión muy similar a la portuguesa. Se cree que, de hecho, la peira es un ser elemental, no necesariamente un hada que controla a los lobos y demás alimañas, siendo una criatura que vigila los bosques y las montañas. Pero en otras versiones, la peira es una joven que suele caminar en compañía de una alcatella, una manada de lobos, la cual controla. Al parecer, una muchacha puede llegar a ser peira si es la séptima hija en la descendencia de una familia. Según la tradición, un hermano ha de comprometerse a apadrinar a su hermana. Si esto no se produce, ella está condenada a transformarse en peira. Estas cuestiones, queridos amigos de Clave 7, son bastante difíciles de concretar, porque algunas tradiciones dicen que la peira es la séptima hija de una familia donde toda la descendencia sea femenina, mientras que en otras es la séptima hija de una séptima hija. En todo caso, la peira acabará siendo consciente de su condición, tarde o temprano. En algunos casos lo es desde niña, con frecuentes desapariciones en los bosques, de los que milagrosamente regresa sin un solo rasguño, otras cuando alcanza la mayoría de edad o experimenta su primera menstruación. A diferencia de los varones, la peira no se transforma en lobo o se comporta como tal. Es más, en muchos casos está destinada a ser la criatura que controla a las manadas salvajes o a aquellos que tienen la desdicha de ser licántropos, o los que la pereira dirige a lugares donde no pueden causar daños mientras estén transformados en esos animales. Pero como toda leyenda tiene partes más sombrías, que cuentan que la peira seduce a los hombres que encuentran su camino para luego guiarles hasta la manada donde son devorados. Pero esta versión parece más moderna y muy ligada a los credos cristianos, que demonizan a toda creencia ancestral. Lo que sí está contrastado es que la peira protegerá a su manada, por lo que puede ordenar ataques contra cazadores y tramperos. Bien, queridos amigos de Clave 7, si conocéis algo mi trabajo, ahora os voy a dar referencias a los mitos clásicos. Por ejemplo, la diosa Hécate es lo más similar que conocemos a una peira en los mitos clásicos, ya que puede ser vista en claros o bosques, ora con una manada sumisa, paseando en soledad bajo la luz de la luna, otras como una alcatea de lobos a los que controla
en sus cacerías nocturnas. Se creía que en las noches de luna nueva ella aparecía con su horrible manada de lobos fantasmales delante de los viajeros que por allí cruzaban. Ella enviaba a los humanos los terrores nocturnos y apariciones de fantasmas y espectros. Era asociada a la diosa Perséfone, la reina de los infiernos, lugar donde Hécate vivía. Dada la relación entre los hechizos y la oscuridad con el culto a Hécate, los magos y brujas de la antigua Grecia le hacían ofrendas con cachorros y corderos negros al final de cada luna nueva. Era representada con 3 cuerpos y 3 cabezas, o un cuerpo y 3 cabezas. Se la representa como una mujer que lleva sobre la frente el creciente lunar, 1 o 2 antorchas en las manos y también con un collar de serpientes enrolladas en su cuello. Sus animales eran los cachorros de perro negro, lobos y ovejas negras. La peira también es considerada por muchos como un tipo de hombre lobo, una especie aparte dentro de los licántropos. Sin embargo, como os vengo diciendo anteriormente, la peira no se transforma nunca, aunque comparta con el licántropo una parte de la leyenda, la de su origen basado en una maldición por ser la 7ª hija. Lo que parece claro es que la esencia de la peira no tiene nada que ver con el carácter sanguinario de los hombres lobo, porque no hay ningún relato en el que esta criatura femenina que haya asumido la forma animal del hombre lobo. Podemos ver que hay algunas versiones sobre las peiras que las retratan como seres sombríos, pero tampoco faltan las que las retratan como protectoras de los caminantes perdidos ante las jaurías salvajes, o como las que se presentan en las aldeas para acabar llevándose con ellas a los hombres lobo, a la espesura del bosque, donde acudirán desde entonces cada luna llena, evitando así males en la aldea. Podemos estar seguros del hecho de que la peira es el ser destinado a servir o orientar a las criaturas rabiosas y a liberar a las aldeas de espíritus perturbados, que en esencia es lo que son los hombres lobo. Ella sería como una fuente o guía espiritual que traería paz al espíritu perturbado, calmando a la bestia y haciéndole razonar mejor. Una alcatella que posee una peira es una alcatella poderosa, pues además de su don de calma, ella tiene el don de comunicarse con los lobos y los hombres lobo. Hay raros relatos muy antiguos donde una peira ha de abandonar la aldea al ser consciente de su condición. Durante 7 años vaga por los bosques controlando a las manadas salvajes, hasta que en una ocasión una banda de malhechores asalta su aldea. Ella regresará una noche de luna llena, majestuosa al frente de la manada, y ordena a sus lobos empezar la caza, acabando 1 a 1 con todos los malhechores. Tras de esto encuentra a sus hermanas y padres, pero llorosa tiene que decir: mis lobos no pueden vivir entre la gente, yo tampoco puedo dejarles solos. Así que acaba marchándose, tras cumplir su misión, a la soledad de los bosques. Otra idea que tenemos sobre ella, o podemos tener sobre ella, es que, a raíz de muchos relatos populares, podría ser una bruja, pero más que una bruja mala, podríamos definirla con claridad que se trataría más bien de una bruja elemental, conectada con el bosque y su esencia, y con la rama existencial de todas sus criaturas. Otro de los extraños mitos que corren acerca de ella es que es una mujer que puede volverse peira al ser convocada por un lobo predestinado a servirla, o cuando está predestinada a ser la contrapartida a la aparición de uno o más licántropos en la zona. Una vez ha encontrado al lobo que la ha convocado, ella asume el control de la manada, o una vez ha encontrado al licántropo, le sirve de guía apartándole de las aldeas humanas y sirviendo como una especie de remanso de paz que calma la esencia brutal del licántropo, manteniéndolo más o menos controlado mientras dure su transformación. Como hemos visto en esta exposición, la peira también tiene ligados algunos relatos muy perturbadores, pues aparece a veces como una vengadora, cuando aparecen lobos entre la gente, o sea, lobos entre la gente, como hemos visto en la historia en que dirige a la manada contra una banda de asaltantes. También hay relatos en los que ordena a sus lobos despachar a violadores, secuestradores o a veces
como un extraño caso de una leyenda de la zona del Courel, en Lugo, contra un recaudador abusivo que maltrataba a sus lugareños. Ella es la repudiada, o más bien la que, presa de su fada, digamos ese hechizo, se exilia voluntariamente. Pero también es la que regresa en los momentos difíciles como una suerte de ser elemental controlando a las bestias. Y hasta aquí, queridos amigos de Clave 7, este ser elemental femenino de la mitología gallega y portuguesa, que es la leyenda de Peira dos Lobos, a fada dos lobos, el hada de los lobos, la señora de la manada. Y como siempre, a mí me podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog misterios de antonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios leyendas de galiciaasturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. Y como no, también me podéis encontrar en dos programas que codirijo, como son Marín Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo, también podéis encontrar en mi propio programa que dirijo y presento y que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo al director Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa.